Vamos a poner en una diapositiva sobre el apóstol Pedro. ¿Qué podemos decir de este gran hombre? En la palabra de Dios hay dos, las cuales el apóstol Pedro las escribió. Cuando Jesucristo hace el llamado a la gran comisión a sus discípulos, nos enseñan y se dice que Pedro fue el primero que fue llamado. Él fue a quien encabezó esa lista. Él fue la cabeza de esa lista. ¿Por qué, hermanos? Nos dice que por su conducta para con él, parece que Jesucristo le distinguía como uno de sus favoritos. ¿Por qué? Porque en las Escrituras hay muchas situaciones registradas, muchos escritos, muchos ejemplos del afecto que nuestro Señor Jesucristo tuvo hacia el apóstol Pedro, tanto en su vida antes de morir aquí terrenalmente, como después de su resurrección. Él era especial. Pedro mismo, hermanos, modestamente se apellida a sí mismo apóstol de Jesucristo. Y al escribir a los ancianos de la iglesia, Pedro se coloca humildemente al mismo nivel y en el mismo rango que ellos. Eso usted lo puede ver en la primera de Pedro 5:1, ¿sí? Como el Señor le delegó y le regaló ese nivel, ¿sí? Vamos a ver rápidamente algunas características de este apóstol. Este apóstol, hermanos, tenía mucha humildad. Era un hombre humilde. Y donde hay humildad en un hombre, caben y abarcan muchas cosas. Esa humildad que tenía el apóstol Pedro la debe tener cada uno de ustedes. Porque un corazón humilde es un corazón que reconoce que necesita de su Dios. Un corazón humilde reconoce cuando ha tenido algún tropiezo o alguna falta, como lo veíamos ahorita con estos jóvenes, para reconocer que necesita o que hay alguna situación mal, es necesario que sea humilde. Esta característica es importante. Nos dice también que Pedro, a él Dios le regaló un poder sobrenatural. ¿Qué es esto? Él tenía la unción y la gracia de Jesucristo, porque vivían en él, en su corazón, en todo su ser. Es por eso que él hacía tantos milagros en el nombre de Jesucristo, tan grandes como el mismo Jesucristo los hacía. Pedro en alguna ocasión lo mandan llamar y resucita a una hermana que estaba muerta. Él llega y nos dice la Escritura, hermanos, en Hechos 9, usted lo puede ver, cuando él ora por ella, dice que Pedro se pone de rodillas y ora, y volviéndose al cuerpo, Pedro le da la orden y le dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ella se incorporó. El Señor le regaló eso, hermanos. ¿Qué pasa? Él también, una de sus características es que Pedro era misericordioso. ¿Por qué oró y por qué el Señor le respaldó de tal manera a que esta mujer, estando muerta, se levantara? ¿Por qué? Porque Pedro se dolió. A Pedro le dolió cuando él llega a ese lugar y ve tanta gente llorando, lamentándose, las viudas. Él sintió ese dolor. Él estaba lleno de esa misericordia. Eso fue lo que a él le movió a orar por esta persona, para que esta persona el Señor la levantara. Debe dar un paso así. Usted debe ser misericordioso. Usted debe preocuparse y se debe doler por lo que sienta su esposa, por lo que sientan sus hijos. Debe ponerse siempre en su lugar, a la edad que estén sus hijos. Algo que nos dicen es que usted, si su hijo es chiquito, debe agacharse y hablarle a sus ojos, para que él sienta esa confianza, sienta la misericordia de los problemas que hay en su familia, para que el Señor le revele qué es lo que tiene que hacer. Nos habla también de este apóstol, una característica es que él era paciente. En esta voy a redundar al final.
Nos dice también que Pedro tenía un gran espíritu de revelación de cómo debía hacer las cosas, de cómo debía comportarse. Eso usted lo ve en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque en este pasaje Jesús llega y les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Empezaron a responder. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Pero entonces el Señor los ve y les dice: ¿quién creen y ustedes, quién creen que soy? Que no lo puede tener cualquier hombre, porque así como usted llega en la mañana, puede pasar todo el día, puede estar toda la noche y no sacar nada, y no puede. Él no se enojaba, él era paciente, su oficio por naturaleza él era así. Y aquí nos lo respalda en la palabra, en Lucas 5:5, donde le pregunta y le dice: Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Y el Señor en su tiempo y en su momento al amanecer le dice: pongan las redes, Señor, pero pongan las redes. Y vemos en la palabra cómo sacaron tanto que no podían con ella. ¿Qué pasa? Sea paciente. ¿Por qué debe ser paciente? Porque el Señor tiene su tiempo. No se desespere, hermano. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que cada uno de ustedes la debe trabajar. Los frutos se trabajan. Practique, trabaje su paciencia. Un hombre paciente, hermanos, es un hombre que eso le va a dar a su familia. Y donde hay paciencia se vive en plenitud, se vive feliz. Y yo exhorto también a mis hermanas que no hagamos a los hermanos practicar este fruto las 12 horas del día. Debemos ayudarlos, hermanos. Debemos ser ayuda idónea. Ayude a su esposo a trabajar en este fruto. Hermano, pues yo le digo que el apóstol Pedro es un hombre en el cual, si usted es perseverante y lo anhela el Señor, puede hacerlo así. Y llévese del apóstol Pedro la paciencia. Dios le bendiga, hermano. Llena de entusiasmo y de valor en el servicio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Como sabemos muchos que hemos leído la palabra, sabemos que este era uno de los hombres que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Que le tenían miedo, era el más temible, ¿verdad? Pero gracias al Señor que lo ayudó, y una vez convertido, este hombre fue uno de los mejores y más competentes en predicar la fe cristiana, ¿sí? Y también fue una de las personas, hermanos, que esta persona fue la persona más que le gustaba rescatar almas para Cristo. Fue la que le llevó más almas a Cristo. Y una de las características del apóstol Pablo, hermanos, sabemos que era un hombre lleno de la gracia de Dios. Era un hombre fuerte y valiente. Él no tenía miedo de nada. Al único ser que tenía él era a Dios. Era un hombre humilde también, hermano. Como decía la hermana Rocío, este hombre también fue humilde. Pero este hombre también fue un hombre preparado para lograr grandes éxitos. Él sabía cuál era su propósito en esta vida y lo llevó a cabo, hermanos. Él era un hombre exitoso. Él era un hombre imitador de Cristo. Y tenía las cualidades de Jesucristo también, hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, así como esta persona, la enseñanza más grande que le reveló el Espíritu Santo fue la del amor. Y dijo el apóstol Pablo: y si no tengo amor, nada soy. Porque Pablo lo entregó todo. Pablo lo perdonó todo.
Pablo lo soportó todo, hermano. Entonces, ahí nos podemos ver que este hombre verdaderamente entregó todo por Jesucristo. ¿Sí? Él no tenía envidia, él no se gozaba de la injusticia, sino de la verdad. Este hombre era un hombre lleno del amor de Dios. ¿Sí, hermano? Hermano, pues yo quiero resaltar aquí que el amor del apóstol Pablo que él tenía, y exhortaros a ustedes, hermanos, a que el amor más grande que tengan sea su alma más grande y poderosa que tengan, porque pueden ser unos hombres llenos de cualidades y de virtudes, pero si aún le suman el ser amorosos, sus hijos llegarán a decirles: papá, yo quiero ser como tú. Y el Señor les dirá: han corrido la carrera y ganado. Así es, hermanos. El Señor les va a decir: han corrido y ganado la carrera, lo encomendado y han cumplido mi propósito, y han llegado a la meta de buenos hijos. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo están? Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Bueno, hermanos, pues a mí en esta ocasión a mí me toca compartirles un poquito acerca de Ezequiel. Ezequiel también fue un hombre con muchos valores. Fue un hombre que también el Señor Jesucristo, entonces, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios tuvo a bien también mirarlo como a cada uno de nosotros, con ojos de amor y de misericordia, ¿verdad? Yo quiero decirles primero que nada que Ezequiel tiene un significado, el nombre de Ezequiel tiene un significado, y esto quiere decir fuerza de Dios, o bien quiere decir Dios me fortalece. Un día este hombre escuchó la voz de Dios que le hablaba y le decía: Ezequiel, ponte de pie y escucha lo que te voy a decir. Pero en realidad Ezequiel no tenía ni fuerzas para ponerse en pie, ni mucho menos para darse cuenta de la visión que Dios le iba a mostrar, ¿verdad? Pero entonces, como a cada uno de este hombre para prepararlo, para irlo preparando para lo que ya tenía Dios establecido en la vida de este hombre. Entró el Espíritu de Dios en este hombre, y entonces sus pies empezaron a afianzarse, a firmarse, a llenarse de fuerza, ¿sí? Yo quiero imaginarme que realmente este hombre, cuando sintió esa voz de Dios, pues no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Bueno, y se dice que entonces este hombre era muy joven, tenía 18 años más o menos, y él estaba prisionero también en Babilonia junto con el rey Joaquín y otros israelitas, ¿verdad? Y entonces él tenía una encomienda muy importante de parte de Dios, por eso lo estaba preparando el Señor Jesucristo. Pero primero el Señor empezó a hablar con él y a darse cuenta de la obediencia que había en este hombre. Y un día, cuando el Espíritu se acerca al Señor, a este hombre, cuando el Espíritu de Dios entra en este hombre, pues le dice, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Le dice: tú vas a estar como un centinela a la entrada de este pueblo, y vas a estar al pendiente de esta gente que es pecadora, de esta gente que es idólatra, de esta gente que no cree en mí. Pero a ti eso que no te incomode, que no te importe, tal vez no te van a escuchar, pero tú tienes que hablarles, porque de ti depende mucho la salvación de ellos. Ellos podrán haber cometido pecado e incluso morir por esos pecados, pero tú tienes que hablarles. Y si no lo hicieras de esa manera, pues entonces a ti te voy a llamar, te voy a reprender, ¿sí? Él era un profeta, Ezequiel era un profeta y venía de una familia de profetas. Por eso Dios ya lo había escogido también y lo estaba preparando para entonces.
lo que Dios había encomendado en él era un mensaje a los israelitas y era importante, y si no lo cumplía, pues entonces él iba a cargar sobre sus hombros muchas muertes. Entonces él tenía, no importaba que no le hicieran caso. El Señor le dice, voy a enviarte a ellos para que les diga lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Y es muy posible que no te van a hacer caso, pero que no te incomode. Y también es muy posible que te encuentres en un lugar en donde está lleno de escorpiones y lleno de espinos, de espinas. No te preocupes. Este hombre tuvo esa fue una de sus grandes, entre muchas cualidades que él tuvo, muchas características. Esta fue otra de las características importantes que él tuvo. Tenía una gran confianza en Dios y no en sus preceptos. Él confiaba grandemente. La primera fue la obediencia. La segunda es que él tenía una gran confianza en Dios. La tercera es que aun cuando sabiendo que se iba a encontrar con dificultades y que muchos no le iban realmente a tomar en cuenta, incluso pues lo iban hasta amenazar, a golpear, pues él no temía. Él sabía que Dios estaba con él, como todos nosotros, que sabemos que en las luchas el Señor está con nosotros, ¿no? Él responde a nuestras oraciones, pero Él quiere que nosotros seamos gente con un corazón dispuesto, con un corazón en el que nosotros le digamos que lo necesitamos. Así como en un momento dado hizo con este hombre, que cuando le habló y que no sabía ni qué pasaba, el Señor le hizo recordar su condición de ser humano, ¿sí? Para entonces poder el Señor transformarlo, moldearlo de tal manera que a él nunca se le olvidara que por medio de Dios es como él iba a hacer todo eso, que no iba a ser su condición. Amén. También tenía otra característica y también era un hombre muy celoso y con mucho fervor. Él predicaba la palabra del Señor. El Señor le decía que no tuviera miedo, les reitero, pero Dios también le ordena y le dice que tiene que estar ahí de centinela. Ustedes se imaginan, los centinelas estaban parados todo el día, sobre todo porque era un lugar en donde en ese entonces había un estado de guerra, ¿verdad? En ese país, entre los judíos o los israelitas y los babilonios. De hecho, también este hombre, Ezequiel, también estuvo prisionero en Babilonia. Y ahí es precisamente donde él escribe este libro de Ezequiel. Y yo ahorita lo que les estoy contando un poquito se basa en todo lo que es el capítulo 2. En el capítulo 2, todo esto, ahí ustedes lo van a encontrar, como el Señor empezó a obrar tan grandemente en él, entró tanto su espíritu, que el Señor le hizo ver a él muchas visiones. Él pudo ver carros de fuego, él pudo ver unos ángeles, unos querubines, con unas grandes pezuñas, pero con una cara de humano. La mitad eran humanos, la mitad eran de águilas. Sus piernas eran largas, dice ahí, sus alas, ¿verdad?, que cubrían. Él podía ver todo eso. Él fue ese hombre que también seguramente ustedes, si han leído ese libro de Ezequiel, han leído sobre los huesos secos, ¿verdad? Ezequiel pudo ver todo eso. Todo eso se manifestaba en él. Pero además saben que era un hombre que, así como el Señor le decía que tenía que compartir el Evangelio, tenía que hablarle a la gente, también él lo llevaba a cabo. Él no solamente lo compartía, también lo hacía. Era otra de las cosas que también le pedía a Ezequiel, y le decía. Con él habló literalmente, hermanos. De verdad que es un libro muy apasionante, pero también es que hay que leerlo una y otra vez porque hay que entender
entenderlo. A veces no sabemos cuando está hablando Dios literalmente con Ezequiel y cuando es espiritualmente. La verdad, yo quiero decirles que yo tenía duda cuando lo leí, porque yo decía, bueno, aquí está hablando en una forma literal o qué. En realidad el Señor le ordenó que se comiera ese libro que le estaba poniendo en sus manos. No, debe haber sido espiritualmente. Era literalmente, hermanos. Por eso les digo que la obediencia es lo primero que yo creo que el Señor ve en nosotros. Porque una vez que nosotros seamos obedientes, entonces el Señor va a poder trabajar en nuestras vidas. Si no es de esa manera, es inútil, ni siquiera vamos a avanzar. Es más, los frutos que nosotros podamos dar, no van a ser frutos buenos. Van a ser frutos que no van a servir. Y el Señor quiere buenos frutos, ¿sí? Buenos frutos. Cuando nosotros compartamos el Evangelio del Señor, hagamos lo que hizo este hombre, hagámoslo con un fervor, con un celo. Hay ocasiones en que por el temor, por la vergüenza, nosotros nos quedamos callados y escuchamos que están hablando, los cristianos o esto o lo otro, pero yo no quiero que sepan que yo soy cristiano. Yo me quedo callado. Y nosotros debemos tener fervor. Sí, soy cristiano. Gloria a Dios. Y hablar con un fervor y con una pasión y con un amor del Evangelio, porque el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Yo no sé en la tuya, hermano, pero en mi vida sí ha hecho muchos cambios el Señor. Y tal vez haya mucha gente que diga, Maribel no ha cambiado de nada. Entonces, ¿Dios es mentiroso? No. Claro que sí cambiaron, pero va a pasar como con este hombre que no le creían, va a pasar como con Jesucristo, que les hablaba a su gente, a sus hermanos, a los que estaban alrededor de él, y no le creían. Y así va a pasar con nosotros, hermanos. Miren, este hombre nunca se desanimó, aun cuando encontró mucha gente que no creía en él, que lo rechazaba, porque incluso más adelante que ustedes lean, muchísimo más adelante que lean el capítulo 2, van a encontrar que este hombre también fue muerto por los propios judíos, también fue muerto, pero a él no le interesó. Nunca tuvo miedo, ni nunca desistió, él siguió con ese ánimo. Y ustedes, hermanos, ustedes si están aquí, reitero, son hombres que Dios ha escogido para ser parte de su pueblo. Hermanos, ustedes ayer hicieron un compromiso con el Señor. Ustedes, ahora les toca a ustedes, hermanos, seguir realmente con ese celo, con ese deseo de seguir adelante. No importa las luchas, no importa las pruebas, seguir adelante, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Nosotros somos más que vencedores y nosotros nos afianzamos de la mano de Dios y Él nos fortalece. Hermanos, que Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Continuamos hablando de hombres ejemplares, como lo son todos ustedes, hermanos. No tengo la menor duda que ustedes sean así. En este caso voy a hablar de Moisés. Moisés también fue un hombre ejemplar. Fue un hombre el cual tomó grandes e importantes decisiones en su vida y en el pueblo de Israel. Pareciera que esto de tomar decisiones lo heredara de su madre. Como todos sabemos, cuando Moisés nació, su vida estuvo en peligro porque Faraón mandó matar a todos los recién nacidos, porque él temía que el pueblo de Israel creciera a tal grado que sobrepasara la cantidad de egipcios. Entonces le dio la orden de que mataran a todos los israelitas recién nacidos. Su madre lo escondió durante 3 largos meses, pero llegó el grado en que para ella fue imposible y ya no pudo más. Llegó el momento de que ella tenía que tomar una importante y gran decisión. Ella decide poner a Moisés en el canasto y a
llenas de tesoro. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él prefirió sufrir al lado del pueblo de Israel. Él decidió confiar en Dios. Él renunció a las comodidades. Él prefirió las cosas de Dios. Él prefirió el reino de Dios. Es una decisión muy hermosa y es una decisión enorme, grande. Moisés también decidió salir de Egipto sin tener temor a Faraón. Él jamás se rindió. ¿Y qué decir de la muestra de fe más grande que todos conocemos, de fe y obediencia? Cuando dirige al pueblo de los israelitas en medio del Mar Rojo, a pasar por ahí, por tierra seca, claro que él confiaba mucho en Dios. Él tenía su fe puesta ciega en Dios. Los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero como todos conocemos, perecieron ahogados. Al igual que Pablo, Pedro y que Ezequiel, Moisés también tiene hermosas características dignas de imitar, dignas de admirar. Entre ellas tenemos que Moisés prefirió las cosas del reino que las cosas de este mundo. Moisés prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Él confió en un Dios invencible. Fue un hombre lleno de esperanza. Sabía que lo más valioso era. Todos, hermanos, debemos tomar grandes decisiones que afectan nuestra vida. Creo yo que las decisiones más importantes y más hermosas que la mayoría de nosotros hemos decidido tomar es pelear, buscar nuestra salvación. Otra decisión que creo yo también importante que hemos tomado todos nosotros es el bautizo, es nuestra dedicación al Señor. Una decisión que obviamente también es importante es el diezmo, es la vocación, es nuestro matrimonio, es la educación. Hay grandes decisiones, hermanos, que día a día nos enfrentamos. Hay situaciones en las que siempre debemos de tomar una decisión. A veces en nuestro trabajo, en la escuela, iniciar un nuevo negocio, emprender un nuevo proyecto, nos topamos con miles de decisiones. Y yo creo que como padres, una de las decisiones más importantes a veces es el decidir por nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños y aún no tienen ese poder de decisión, para nosotros es bien importante, y yo creo que la mayor preocupación también de todos nosotros, y la pregunta que nos hacemos y el temor que tenemos es: ¿estaré tomando una buena decisión? Pero aquí, hermanos, es donde yo los exhorto a tomar el ejemplo de Moisés. Él siempre tomó buenas decisiones, grandes decisiones. ¿Pero por qué fue esto, hermanos? Porque él confiaba en un Dios invencible, porque él obedecía ciegamente al Señor, porque su fe en el Señor le quitaba todo temor, porque él y su pueblo Israel esperaban por la salvación de Dios. También nosotros debemos aprender y confiar verdaderamente en Dios. Siempre que vayamos a tomar una decisión, hermanos, encomendémonos al Señor, preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué decisión debo de tomar? Consúltenlo con su Creador. Pregúntense, hermanos, más bien yo les pregunto, yo los exhorto a que ustedes hagan esta pregunta. ¿Hay un mar rojo en su vida? Confíe plenamente en Dios y actúe cuando Él le dé la orden. Y si caen las aguas, no pueden caer las aguas, hermanos, no teman, porque Dios ha prometido y Él cumplirá.
Hermanos, confíen plenamente en el Señor. Confíen en que Él los llevará no solo a tomar buenas decisiones, sino a tomar grandes decisiones como las tomó en su momento Moisés. Amén, hermano. Hermanos, Padre Cristo, muchas felicidades a todos los papás. A mí me tocó hablar de un gran personaje, me tocó hablar de Abraham. Hermanos, les quiero compartir que Abraham era un gran ejemplo. Siempre fue un gran hombre, un gran personaje. Abraham significa gran padre. Era descendiente directo de la simiente de Set, el cual fue el tercer hijo de los primeros humanos sobre la tierra, que eran Adán y Eva. Su esposa fue Sara y fue padre de Isaac e Ismael. Dios le cambió el nombre al de Abraham, que significa padre de multitudes. Siempre fue sumamente obediente. Su gran determinación y su grande fe en Dios era muy grande. Siempre se le nombró varón perfecto y se le identificó como amigo de Dios. Hermanos, en las Escrituras podemos encontrar el propósito que Dios tenía para Abraham, que era engrandecer su nombre, hacer de él una gran nación. Las características que sobresalen de Abraham son la obediencia. Abraham no titubeó, tampoco cuestionó, ni mucho menos excusó. Simplemente acató la orden de parte de Dios y se fue de Ur de los Caldeos. Otra característica de Abraham fue su fe. Él era un varón de Dios porque confió en Él todo el tiempo. Aun cuando no sabía a qué lugar llegaría, simplemente acató la orden. Todo era incierto. Buscó siempre hacer la voluntad de Dios, ya que cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, su hijo primogénito, el hijo de la promesa, el tan deseado y anhelado, buscó siempre obedecer a Dios y no desobedeció a su orden. Abraham se le identifica como amigo de Dios, varón lleno de obras. Esto lo podemos encontrar en Santiago 2:21 al 23. Era un varón justo y muy buen padre. Sí. En Abraham queremos resaltar en su grande fe, por algo es llamado el padre de la fe. Hermanos, debe ser un anhelo en su corazón tener esa fe que él tenía, esa disposición de darlo todo cuando el Señor les pidió. Un hombre que se esforzaba por ser un buen papá y se preocupaba por ser un buen esposo, y Dios lo sabía. Por eso Dios le permite que pueda estar en esta arca. Era un varón justo, era un varón que caminó siempre y obedeció siempre lo que Dios le decía. Era muy paciente también. Y lo más importante, amado hermano, es que proveía a su familia de todo. Él le daba la cobertura y la provisión, alimento. En ese tiempo no creo que se pagara luz, agua y todo, pero supongamos que se preocupaba por darle de comer a los camellos, a los burros, no sé qué tenían, pero tanta cosa. Y en lugar de coches no sé qué habría, pero bueno. Se preocupaba por tener velas para tener alumbrado su hogar, por tener la leña para que su esposa pudiera cocinar. Era un hombre que se preocupaba por pagar las cuentas. Su esposa y sus hijos no se preocupaban por eso. Y también se preocupaba
por enseñarle los valores espirituales. También les proveía la comida. Sus hijos no tenían que estar preocupados, sabían que su papá estaba siempre intercediendo por ellos. Ellos no tenían que preocuparse, ni su esposa, porque cuando había la preocupación, cuando había un problema, sabían que Noé estaba orando, sabían que había hallado gracia delante de Dios y que Dios lo escuchaba, que podía hablar con Dios. Dios lo escuchaba y le decía lo que debía hacer. Amado hermano, yo te invito a que tú seas el que provea a su familia de amor, el que provea a su familia de todo lo espiritual, de todo lo que te enseñan aquí, que tú vayas y que se lo compartas a tu familia, que tú lo pongas en práctica en tu casa, que seas un Noé valiente, esforzado, que tu esposo no tenga queja de ti, que tus hijos no tengan queja de ti, que sepan que tú eres el que les va a proveer, que les va a dar, que no estén angustiados. El Señor hizo al varón para que trabajara grandemente. Yo no quiero decir que las mujeres no trabajen, no me quiero meter en esos terrenos, pero ustedes deben también, amados hermanos, estar involucrados en las tareas de casa con sus hijos. Ahorita que veíamos la obra de los jóvenes, decía: ve y dile a tu mamá. Esa es una frase muy común. ¿Quieres hacer algo? Papá, enséñame la tarea, ve y dile a tu mamá. Ustedes también pueden hacerlo, ustedes también deben hacerlo. Noé se preocupaba por eso. En el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres se preocupaban por la enseñanza de sus hijos. Y ahora todo es, a veces lo van dejando, que tu mamá lo resuelva, que tu mamá lo resuelva. Cuando bien nos va, si no es que tu abuelito lo resuelva, que tu abuelita lo haga, que tu abuelita te cuide. Los abuelitos no están para cuidar, hermanos, los abuelitos no están para educar. Pueden orar, pueden interceder por ellos, pero nosotros, los papás, somos los que tenemos que educar, tenemos que proveer, tenemos que llenar nuestra casa de provisión. Así como Noé hizo un arca y estaban cubiertos en esa arca, y a lo mejor la esposa decía: ¿qué vamos a comer ahora? ¿Qué vamos a hacer? No, ella se había preocupado por meter toda la provisión que iban a necesitar. Él ya había resuelto ese problema. Sus hijos no se tenían que preocupar, sus suegras no tenían que preocuparse por eso. Ella se había ocupado de meter al arca vestidos y comida y de todo. Ella había hecho eso. Ella se había ocupado en eso. Entonces su familia no se tenía que preocupar, porque tenían un esposo que ya se había ocupado de todo lo que ellos necesitaban, de la provisión. Yo te voy a invitar, amado hermano, que te pongas de pie.